Muy buenas tardes, amigos de Atreverse. Muchísimas gracias por estar con nosotros los días jueves a la 1:30 de la tarde. Y recuerde que repetimos este programa los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Hoy estamos, como de costumbre, aquí en la clínica del doctor Manuel Rojas Soriamuno. Y vamos a hablar de un estado que muchas veces creemos que es pasajero, que muchas veces creemos que no nos va a traer problemas futuros, y son los estados de pánico. Pero lo vamos a ver desde dos maneras, desde dos perspectivas. El día de hoy tenemos al doctor Manuel Rojas Soriamuno y a la doctora Yindra Valverde, quien es psicóloga clínica. Y entonces vamos a ver este tema desde los dos puntos de vista, desde la parte clínica y desde la parte médica. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yindra, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. El primer estado de pánico que vamos a ver es el de la doctora, quien nos va a comentar desde la parte clínica, desde la parte psicológica, qué es un estado de pánico. Los ataques de pánico consisten en un temor o miedo a que suceda una catástrofe o a que a la persona le suceda algo. Este temor siempre viene acompañado de varios síntomas. Estos síntomas son palpitaciones, sudoración, opresión en el pecho, algunas personas refieren boca seca, temblores, algunas personas refieren las piernas sueltas, hormigueo en las piernas, en los brazos, tensión en el cuello o en el pecho, opresión en el pecho, que acompañan el estado de pánico. El estado de pánico podemos contabilizar nosotros en nuestra vida, pasajero o es repetitivo. Es repetitivo. Es donde ya tenemos la necesidad de buscar pues ayuda. Sí, exacto. De este punto que podemos hablar de estado de pánico, porque mucha gente cree que es un estado, pues hoy me asusté, mañana también siento miedo como de salir a la calle, pero que seguro es porque tengo alguna tensión o algo. ¿Hasta dónde podemos hablar del estado de pánico y a dónde nos puede llevar desde el punto de vista clínico? Puede aparecer, como usted lo menciona, miedo a salir de la casa, y puede llevarlos a la persona, por ejemplo, a no manejar más, a no salir más de la casa, a no quedarse sola en la casa. Cada vez de que los miembros de familia salen de la casa, ella tiene que salir con uno de ellos, irse con el esposo para el trabajo y demás. Puede llegar hasta ese punto, no quedarse en la casa, no hacer viajes al extranjero por miedo de salir, de que les pase algo. Siempre es acompañado por temor a que les pase algo. Siempre pensamos en algo en el futuro, o sea, creemos que si vamos a salir de la casa, nos va a pasar algo en la calle, si manejamos vamos a chocar. Exacto. Ok, y es que estamos haciendo este ensayo porque muchas veces creemos que solo es tratado este problema por la parte clínica. Y no, yo creo que lo que hablamos la semana pasada con el doctor era que tenemos que hacer un balance, pues que tiene que ser tratado también en la parte médica. Ya la doctora Yindra nos comentó un poquito cuáles son los estados que se ven desde la parte clínica. Doctor, desde la parte médica, ¿qué es un estado de pánico? Es una cosa muy interesante, es la activación del sistema nervioso, pero más primitivo que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo más primitivo que tiene el sistema nervioso? Bueno, la reacción de huida, la reacción de defensa. Cuando se activan esta serie de circunstancias en nuestro organismo, nosotros procuramos preservarnos. Es decir, algo potencialmente nos puede hacer daño, algo nos va a agredir, y entonces se activan una serie de sistemas neurohormonales que nos preparan para la huida, nos preparan para evitar ese algo que no sabemos qué es, que nos puede potencialmente dañar. ¿Y cómo nos preparamos para la huida? Bueno, se empiezan a liberar sustancias a nivel de nuestro organismo, neurotransmisores, empieza a liberarse catecolaminas como la noradrenalina, y entonces lo que se da es que nuestro organismo en un momento dado pasa de un estado de aparente tranquilidad a un estado en el cual estamos buscando apartarnos de esa noxa, apartarnos de ese agresor. Ejemplo número 1, se libera noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? Bueno, es una catecolamina que incrementa la frecuencia cardíaca.
¿Por qué se incrementa la frecuencia cardíaca? Bueno, se incrementa la frecuencia cardíaca porque estamos tratando de que el corazón lata más veces para que envíe más oxígeno, más sangre a los músculos, para que los músculos nos permitan salir corriendo. Pero también cuando se libera noradrenalina, entonces resulta que es una sustancia también que es vasoconstrictora, cierra los vasos sanguíneos. Y cuando los vasos sanguíneos se cierran, produce dos fenómenos fundamentalmente. Uno, incrementa la presión arterial, consecuentemente podemos experimentar dolores de cabeza. Dentro del ataque de pánico a veces sentimos que la cabeza nos está explotando. Y la otra, tenemos palidez, uno se pone pálido. Entonces, vean, con solo hablar de noradrenalina ya podríamos justificar 3 de los síntomas que se pueden dar durante un ataque de pánico. Y cuando ponemos atención a que estamos sintiendo el corazón, eso genera ansiedad, genera angustia. Estoy sintiendo mi corazón. Ese tipo de sensación no es agradable. Entonces tenemos la sensación no agradable de palpitaciones, tenemos la palidez, tenemos el dolor de cabeza, tenemos la presión arterial elevada. Solamente todo esto dentro del contexto de lo que es noradrenalina. Pero también tenemos otro tipo de circunstancias que se pueden dar desde el punto de vista médico en un ataque de pánico. Por ejemplo, lo que son neurotransmisores. Los neurotransmisores, específicamente serotonina, dopamina y demás, este tipo de sustancias tienen niveles inadecuados. Consecuentemente, el estado de ánimo también está alterado. Puede tener variaciones desde estados pasivos, en los cuales existe la adinamia, el no moverse, el quedarse paralizado, hasta el estado de hiperdinamia. Empieza con una explosión súbita de energía porque me está tratando de motivar para huir. Pero también viene otro fenómeno que es interesante dentro del contexto médico de un ataque de pánico. ¿Qué pasa? La persona empieza a hiperventilar. ¿A qué le llamamos hiperventilar? Bueno, empieza el paciente a respirar cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, cuando está respirando de esa manera, hay un fenómeno interesante. Recordemos que nosotros incorporamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Eso es lo normal del fenómeno de respiración. Cuando nosotros empezamos a respirar cada vez más rápido, lavamos o disminuimos los niveles de CO2 que tenemos que tener en sangre. Cuando los niveles de CO2 bajan, el nivel de acidez de la sangre varía. Nosotros tenemos que tener cierto grado de acidez de sangre, ni muy alto ni muy bajo. Bueno, cuando este nivel de CO2 lo empezamos a eliminar porque estamos respirando muy rápidamente, entonces se da lo que se llama una alcalemia respiratoria. El nivel de acidez de la sangre empieza a variar, y esto hace que algunas sustancias que están dentro de la sangre empiecen a movilizarse, específicamente el calcio. El calcio que está circulando en sangre, en presencia de este fenómeno, se empieza a meter dentro de las células. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, resulta que cuando desaparece el calcio de la sangre y se mete dentro de las células, produce un fenómeno que se llama tetania hipocalcémica. Se empiezan a contraer los dedos de las manos porque los niveles de calcio no son adecuados, y cuando la persona que todavía está consciente en ese momento ve que los dedos se les empiezan a cerrar, que se les están contrayendo, que por más que quiera no puede enderezar las manos, empieza a incrementar y hacer un círculo vicioso. Ve esto, le empieza a respirar cada vez más rápido y más rápido, más se le contrae, más angustia, más ansiedad, me voy a morir, más frecuencia cardíaca, más noradrenalina, y se hace todo un círculo. Y se hace un círculo vicioso pavoroso que la persona no lo puede dominar, e inclusive algunos experimentan cuadros sincopales porque ya es tanto el desequilibrio hidroelectrolítico, hormonal y de neurotransmisores que el organismo no lo logra manejar. Si cuando la persona todavía está consciente, ¿qué es lo que hace? Apartarse inmediatamente de eso. Entonces trata de evitar un montón de lugares que le generan o que potencialmente son agresores para ellos. Por ejemplo, estar en un lugar encerrado. La sensación claustrofóbica que experimentan usualmente los pacientes de ataque de pánico es tremenda. Estar en un elevador o estar en un bus con un cargado de gente con todas las ventanas cerradas le genera más angustia. Me falta el aire, no puedo respirar, tengo que salir de aquí. Yo digo que tienen que andar como perro fino, con la cabeza afuera del carro, porque estar encerrado les produce esa sensación de angustia. Y algunas cosas también potencialmente que ya han tenido traumas en el pasado también pueden hacer que se precipite un ataque de pánico. Por ejemplo, las famosas fobias. El paciente que tiene una fobia ya reconocida y es expuesto por una broma, por lo que ustedes quieran, a esa fobia, esto va a generar que empiece el fenómeno de hiperventilación, el fenómeno de liberación de catecolaminas y precipitar en un ataque de pánico.
La etapa anterior del ataque de pánico es la personalidad del paciente. Usualmente son personas ansiosas que pueden hacer trastornos de ansiedad generalizado. Y el trastorno de ansiedad generalizado, si sigue y se sigue, culmina con un verdadero ataque de pánico que puede atentar contra la vida de una persona. Ok, cuando regresemos vamos a conversar con la doctora también de esto que hablaba el doctor. ¿De dónde nos vienen muchas veces esos ataques que no podemos entender, verdad? ¿De qué manera los psicólogos pueden diagnosticar que verdaderamente estamos ante un estado de pánico, que estamos ante un problema grave? Porque yo considero que este tema es de mucho cuidado, no es una enfermedad que nos va a dañar el estómago, que nos va, sí, el corazón y sí otro tipo de cosas, pero principalmente nuestra personalidad, nuestra forma de vivir, nuestra forma normal de vivir, porque realmente puede terminar en algo verdaderamente peligroso para nuestra vida. Ya regresamos, estamos aquí en Atreverse. Ok, continuamos, estamos aquí en Atreverse, aquí en Canal 9, que estamos los días jueves a la 1:30 de la tarde y que estamos sábados y domingos a las 4 de la tarde con el mismo tema. Hoy estamos hablando de estados de pánico y nos parece muy importante conversar desde la parte clínica, desde la parte médica de un psicólogo, una psicóloga como Yindra y el doctor Manuel Rojas Soriamuno, porque paralelamente se pueden tratar de verdaderamente, queremos demostrar con esta charla que es importante que podamos tratarlo desde la parte médica y desde la parte psicológica, y que estamos demostrando también que ahora todas las profesiones médicas y las profesiones sociales se están uniendo para trabajar en un solo ciclo todo y que no están siendo separadas. No es cierto, y yo creo que la doctora también me deje claro, que no es cierto que muchas veces en estados de pánico solamente la parte psicológica es importante, sino que también tiene que tratarse médicamente, doctora. Sí, claro. Se necesitan de los medicamentos que prescribiría en este caso un médico para controlar este tipo de situaciones que el doctor acaba de mencionar, ¿verdad? Y además la parte psicológica para que la persona aprenda a disminuir estos ataques de pánico. Sí, es que conversábamos ahora en el corte comercial, por ejemplo, que podemos tener eventos aislados, pero que son frecuentes en una sola persona, por ejemplo, en un temblor. Sea pequeñito, sea grande, en el momento que hay personas que lo sentimos, inmediatamente sentimos todo lo que nos decía ahora el doctor, ¿verdad? Empieza el corazón a latir más rápido, hay un círculo vicioso que nos va a pasar y nos vamos al futuro de 30 segundos que va a pasar mientras está pasando el temblor, a ver todo caído. ¿De qué manera, doctora, este estado de pánico podemos controlarlo? Hay varias técnicas, siempre se recomienda la intervención de un profesional de psicología para la supervisión y para la prescripción de las técnicas, pero la principal sería respirar, o sea, respiraciones que son las que me van a llegar a sacar de este ataque de pánico, porque el yo respirar, relajar el cuerpo con las respiraciones, van a disminuir las palpitaciones, la sudoración y el susto inminente que tiene la persona ante la situación. Entonces, lo principal aquí sería las respiraciones. Después, los ataques de pánico siempre vienen acompañados de un cúmulo de ideas irracionales. Me voy a morir, voy a chocar, me va a pasar algo, me va a dar un infarto, me va a dar un derrame y demás. Entonces, hay muchas ideas irracionales que la persona maneja alrededor de su vida, que las hace frecuentes y recurrentes, que lo lleva a este ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, atacar esas ideas irracionales es lo principal. Calmar la mente, por así decirlo, es lo principal. Entonces, sí es cierto que si yo me pongo en manos de un psicólogo,
sí puedo lograr terminar con ese miedo que yo le tengo a los temblores, por lo menos aprender a reaccionar de otra manera. Sí, claro, exacto. Médicamente, doctor, ese problema que se da, y seguimos con el ejemplo del temblor, y este círculo que usted nos hablaba, vicioso, que se da cuando se da un ataque pánico, ¿de qué manera en conjunto con la parte clínica puede ayudarnos tener la intervención médica y la intervención clínica en un estado de pánico como estos? Que desde el punto de vista médico hay varias condiciones. Una es establecer factores orgánicos que puedan precipitar un ataque de pánico. Es decir, hay pacientes que tienen un sustrato, algo que justifica que tenga la sensación de palpitaciones, que a su vez, al sentir las palpitaciones, en una personalidad ya predispuesta genera un ataque de pánico, en cuyo caso está bien la psicología y todo, pero también deberíamos ver qué está pasando como factor gatillo. Ejemplo número 1, tenemos un hipertiroidismo. Un hipertiroidismo es un paciente que está produciendo un exceso de hormona tiroidea. Cuando produce un exceso de hormona tiroidea, una de las manifestaciones son las palpitaciones y potenciales arritmias. Empiezo yo con mis arritmias, siento mi corazón, eso no es agradable para mí, me siento mal, empiezo a respirar mal, empiezo a respirar cada vez más rápido, empiezo a hiperventilar, quiero salir corriendo y empieza toda la cascada de eventos que culmina con un ataque de pánico. Pero aquí está bien manejar la parte de psicoterapia para que el paciente aprenda a afrontar este tipo de situaciones, pero a veces no pensamos que hay un factor orgánico que está desencadenando eso. Entonces, este tipo de pacientes siempre uno debe estudiar función tiroidea. Por otro lado, un ejemplo, un paciente que tiene un prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral es una valvulita que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Imaginémonos el corazón como dos corazones, corazón derecho y corazón izquierdo. Bueno, las dos cavidades del lado izquierdo, la de arriba y la de abajo, están separadas por una válvula que es la válvula mitral. Cuando se desciende, se considera una entidad proarritmogénica, favorece arritmias. Entonces, el tener un prolapso de válvula mitral hace que tengamos arritmias. Las arritmias las sentimos, nos sentimos mal y empieza todo lo que hemos mencionado y terminamos con un ataque de pánico. Hay que hacer diagnóstico de fondo si tenemos alguna condición de esa índole. Un paciente, por ejemplo, que ha tenido un cuadro infeccioso viral, después de ese cuadro infeccioso viral o bacteriano, hace un compromiso de la membrana del corazón, hace una pericarditis o una miocarditis, la inflamación del músculo cardíaco, eso es una condición para hacer arritmias también. Y el sentir el corazón nos va a generar ese tipo de condiciones. Un paciente que ha tenido, por ejemplo, una crisis asmática severa, que ha sentido lo que es la sed de aire, que ha sentido que se va a ahogar, cuando tiene su sustrato de ser un paciente asmático mal compensado, cada vez que tiene un proceso de dificultad respiratoria, puede actuar como un factor gatillo también para generar una crisis de ataque de pánico. Entonces también hay que tener controlado y hacer diagnóstico diferencial en ese sentido. Pero ahorita vamos a mencionar otras cosas. Pero por ejemplo, tenemos ya el paciente que ha experimentado trastorno de ansiedad generalizado, el paciente que tiene ataques de pánico. Aquí hay que trabajarlo en conjunto. ¿Por qué? Bueno, primero hay que ahondar si hay un factor desde el punto de vista psicológico con todo lo que son terapias conductuales, de psicoterapia y demás, para tratar de que la persona pues afronte mejor este tipo de circunstancias, con técnicas de respiración, un montón de técnicas que ellos saben manejar mejor que uno. Pero desde el punto de vista médico, uno diría, ¿qué le interesa al paciente? Al paciente le interesa sentirse bien en ese momento. Entonces, desde el punto de vista médico, uno puede usar varias alternativas. Por ejemplo, si tienes palpitaciones, existen medicamentos que se llaman beta bloqueadores que pueden frenar la frecuencia cardíaca, la capacidad de disparo del corazón y consecuentemente no sentimos palpitaciones. Existen medicamentos que nos suben los niveles de neurotransmisores, la serotonina, la dopamina a nivel de cerebro. Entonces, paulatinamente la persona va nivelándose y también va teniendo menos tendencia a caer en los ataques de pánico. El paciente empieza a hiperventilar, a respirar cada vez más rápido, que esa angustia, esa ansiedad, esa sudoración de manos. Bueno, existen los ansiolíticos, que también son medicamentos que bajan el nivel de ansiedad. Entonces, dentro de este contexto, uno utiliza eso para que el paciente se sienta bien. Bueno, pero ¿qué son los medicamentos? Al final de cuentas, los medicamentos vienen a ser como cuando usted se quiebra una pierna. Yo, desde el punto de vista médico, le estoy dando el yeso y las muletas. ¿Con eso usted camina? No. Camina si usted tiene la voluntad para caminar. Pero
Si yo te pongo el yeso, te pongo las muletas, si se queda sentado no va a caminar. Pero esa voluntad para caminar, esa forma de enfrentar las condiciones que tiene en ese momento, eso no lo hace el médico, ahí es donde viene el psicólogo. Y paulatinamente viene el destete. Ok, ya estoy caminando y no vas a estar con yeso y muletas toda una vida. Le vamos a quitar el yeso y las muletas y después va a seguir con las partes de terapia conductual y demás, de enfrentación, de confrontar situaciones, de manejo de la situación y demás. En las técnicas de respiraciones hay muchas también, por ejemplo. Hay gente que dice, bueno, dure 10 segundos metiendo el aire, sostenga 2 segundos, 10 segundos botando otra vez el aire. Pues son técnicas, el yoga, todas las terapias de relajación son válidas en una situación de estas. Pero igual que la doctora decía, bueno, técnicas de respiración, pero también tengo que estar muy consciente, como dice el doctor, o sea, ya tenemos yeso, tenemos muletas, y es mi forma de ser para enfrentarme a eso y poder caminar. De igual manera, cuando nos vamos a acordar en un momento determinado como un temblor, o sea, que la doctora o que el psicólogo o que el doctor me dijo, respire de tal manera, respire de la otra. Claro, pues es que aquí viene una cosa, en una situación, en un debut, por ejemplo, usted nunca ha tenido un ataque de pánico, en este momento empieza a temblar y caerse el techo, yo creo que seríamos poco humanos si no experimentamos la reacción de huida, porque todos queremos salir corriendo, no nos vamos a quedar aquí que nos caiga el techo encima, ¿verdad? Entonces la reacción, las palpitaciones, el respirar más rápido, corramos esto, es una situación normal. Eso no es una enfermedad, es una respuesta normal de huida. Okay. La repetición en el tiempo, que se siga repitiendo las crisis, eso es lo que establece ya el trastorno de ansiedad generalizado. Se vuelve más frecuente, es periódico y a veces ante mínimas factores gatillo, cosas que serían, podríamos decir, casi que ridículas, pueden generar que esta persona siga haciendo trastornos de ansiedad y culminar con ataques de pánico. Ahí sí tenemos una enfermedad propiamente dicha. Este tipo de pacientes, si bien es cierto, las técnicas van a ayudar, pero entonces aquí es donde uno mantiene el tratamiento. El tratamiento lo mantendrá 6 meses, 2 años, o incluso requerirán tratamiento toda una vida. En presencia de una buena ¿cómo se llama?, integración médico-psicológica, el paciente sale y pueden enfrentar bien la situación, ya no va a experimentar todo ese tipo de síntomas. Otro ejemplo, más fácil, los ataques de pánico. Vos estás acostumbrado a ¿cómo se llama?, a hacer programas de televisión. Y en este momento, de un momento a otro, empezás a sudar, tenés palpitaciones, me siento raro. ¿Y qué me pasó? Si yo estoy acostumbrado a la cámara. Nunca he tenido pánico escénico. De un momento a otro le dio el yello, como digo yo. Bueno, se desequilibró. Todo mundo puede hacerlo, cualquier persona puede hacer un ataque de pánico de un momento a otro. Pero siempre hay que estudiarlos. Hay que estudiar porque hay cosas. Hay un hospital en Francia que dice, un hospital psiquiátrico, que dice, no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Verdad? Esto lo que quiere decir es que siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial y cosas en medicina que se parecen mucho. Por decía ahora el hipertiroidismo. El paciente con hipertiroidismo, taquicardia, palpitaciones, sudoración, exactamente igual que un paciente con un ataque de pánico. Otro ejemplo típico, los pacientes que tienen adenomas. Los adenomas son tumores productores de hormonas. Los adenomas los podemos tener en todo lado, podemos tener en tiroides, podemos tener en colon, en intestino, en cualquier parte del intestino podemos tener adenomas. Y los adenomas son tumores que en un momento otro se ordeñan, por decirlo así, liberan bruscamente hormonas al torrente sanguíneo y experimentamos toda la sensación exactamente igual que como un ataque de pánico. O por ejemplo la mujer premenopáusica, ¿verdad? Empiezan con sus bochornos y un momento otro está estilando en sudor y me ahogo y no puedo respirar. Bueno, esa sintomatología se puede confundir también con un ataque de pánico, ¿verdad? Los pacientes que tienen, por ejemplo, un feocromocitoma, que son tumores que están encima de las glándulas suprarrenales, esos tumores pueden presentar crisis hipertensivas, se les sube la presión, les duele la cabeza, les da el bochorno, están sudando, sienten palpitaciones y entonces de buenas a primeras decimos es un ataque de pánico y resulta que tienen tumores de las suprarrenales. Entonces por eso el manejo integral es importantísimo, ¿verdad? Y es que lo que queremos ya con estos programas, porque vamos a repetir o vamos a estar repitiendo la visita aquí en la clínica del doctor, porque vamos a estar hablando de diferentes temas, pero también vamos a ir integrando. También tienen la parte odontológica que también vamos a integrar un día de estos en algunos de los programas, y queremos seguir demostrando que hay todas las partes médicas y las partes sociales y todas las por decirte algo, toda la parte
de labor que hace de la parte clínica un psicólogo, que la parte médica, se pueden fundir y se pueden ser una sola para el bienestar de los pacientes. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de la parte clínica, de cómo ver esto que hablaba el doctor médicamente, cómo se puede ir viendo la diferencia en que si es un estado de pánico, si es alguna otra enfermedad que también da los mismos síntomas, de qué manera puede diagnosticar en la parte clínica a una persona que realmente haya sido un evento pasajero o realmente tiene un evento al que hay que tratar pues fuertemente. Ya regresamos, estamos aquí en Atreverse. All I really want to do is get you, baby, and hold you tight. Ok, continuamos. Estamos aquí en Atreverse, estamos aquí en Canal 9. Siempre agradecidos con los amigos que nos dan la oportunidad de enseñarles a ustedes un poquito y que nos demos cuenta de ese tipo, en este caso el día de hoy, los estados de pánico nos pueden llevar igual a la muerte, y es lo que siempre hemos conversado en estos temas aquí en Atreverse. No tenemos que llegar a eso para poder, tenemos que prevenir, y la prevención es estar muy al tanto de nosotros, de la vida de nosotros mismos, de tener el cuidado de nosotros mismos, y cualquier alteración, cualquier dolor o cualquier cambio en nuestra vida diaria es reflejo de que algo tenemos adicional. Doctora, por ejemplo, yo vine a hacerle hoy la visita, siento algo diferente a lo que no sentía. Yo vengo a pedir un diagnóstico, a pedir que usted me ayude. Yo le cuento a usted algunos detalles de los que creo que puede ser un estado de pánico. ¿De qué manera un psicólogo como usted, una doctora, tiene que abordar a un paciente? Y principalmente se lo digo para que usted le pueda dar algunos tips a la gente, para que en el momento que usted me vaya a diagnosticar, la gente que está en su casa pueda decir: mira, yo siento eso, mira, yo he padecido eso, mira, yo he tenido un evento como ese. Y de qué manera en la parte clínica puede servir que yo haya tenido eventos pasados o que haya tenido traumas pasados en la vida mía que ahora me pueden traer al presente y me puedan estar afectando esos estados de pánico. Bueno, hacemos la valoración y usted viene y me dice: tengo los síntomas que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Palpitaciones, sudor, opresión en el pecho, ante una situación X, ¿verdad? Ahora, lo primero aquí es preguntarle: ¿a partir de cuándo empieza estos síntomas? ¿Cuándo fue que empezaron estos síntomas? ¿Tuvo algún problema la semana pasada, el mes pasado, problemas en el trabajo, compañeros de trabajo, problemas en la escuela, en el colegio, cuando son chicos? Ok, pregunta: ¿en qué número de eventos puedo yo darme cuenta que necesito la ayuda de un psicólogo? Ok, yo tuve un evento, tembló, sentí miedo, pero al día siguiente o a la semana siguiente fue hasta que tuve otro evento. ¿De qué manera me puedo yo dar cuenta que puedo estar necesitando la ayuda de un psicólogo? Cada vez de que tienes un evento desencadenante y que te genera todo esto. Ahora, genera muchos más síntomas relacionados. La persona no quiere salir, no quiere ir a trabajar, no quiere hacer las cosas lúdicas y cotidianas que estaba haciendo, ya no las quiere hacer, ya no las puede hacer, o en el momento que las va a hacer es cuando empieza el ataque de pánico. Ahí es un punto para analizar y para decir: no estoy bien, tengo que ir a donde un profesional a que me revise. Esa es la primera parte. Ok, eventos muy pasados. Y hablo, y podemos traer a la presencia un problema de abuso sexual, un diagnóstico médico, que me hayan dicho, por ejemplo, mire señor, usted tiene SIDA,
o el famoso que ahora estamos trayendo mucho y también lo hemos tenido en el programa, el moving, el bullying, que todo eso se está dando. ¿De qué manera el pasado puede ser respuesta a lo que me está pasando en el presente? Totalmente, está presente la persona, lo que hablábamos de las ideas irracionales, todas estas ideas irracionales que la persona tuvo en ese momento o se han acrecentado alrededor de la vida, pueden estar causándole el ataque de pánico actualmente por un abuso, por agresiones en la infancia, en la adolescencia, en el colegio, en la escuela, chicos agredidos, abusados, pueden estar trayendo ahora las consecuencias. Hasta ahora se puede estar manifestando hasta ahora sin ningún problema. Problemas de trabajo, por ejemplo, un jefe anterior que haya tenido que era agresor psicológico y demás. Ahora en este momento que encontré un nuevo trabajo, estoy trayendo los mismos síntomas y los mismos sustos que tenía cuando trabajaba anteriormente con este jefe. En otra forma, te lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, hay gente que padece estados de pánico, no sé, porque una persona hizo un comentario. Se lo digo de esta manera: una persona nunca se ha montado en un avión en la vida, tiene la experiencia, y porque 3 o 4 personas le dicen inmediatamente, mira lo que se siente, y un vacío cuando despega, y un vacío, yo monto al avión y empieza el corazón, tucu, 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 ¿verdad? Y empiezo a ver por la ventana y lo primero que me asomo es a ver si las turbinas se están incendiando, ¿verdad? ¿De qué manera puede influir tan drástica y tan rápidamente en la mente de una persona que no ha vivido una experiencia como esas? O como tirarse de un bungee. Está bien, yo le puedo decir a usted, no, yo no me tiro de un bungee porque yo le tengo miedo a la altura, porque cuando estoy cerca del puente tengo miedo, me da pánico, siento frío, siento como que me voy a caer, yo no me voy a tirar nunca. Pero la gente dice, no, yo nunca le tengo miedo, y le ponen los arneses y todo, y empieza el corazón, no me puedo tirar. ¿De qué manera puede influir una persona a darte una idea de qué manera la mente trabaja tan rápido que puedo caer en un estado de pánico sin conocer la situación? Es los pensamientos irracionales que hablábamos hace un momento. Son tantos los pensamientos, es tanto el miedo que he llevado que ni siquiera la persona puede tomar el avión. O sea, la persona dice, yo nunca voy a viajar porque me da miedo, porque tal persona me dijo que se puede caer el avión, se puede incendiar las turbinas, ¿verdad? Entonces, desde ahí la persona se cierra y dice, no, yo no voy a viajar nunca, no puedo ir. Con estas ideas irracionales que las está pensando recurrentemente, son ideas que siempre están en la mente, siempre las estoy pensando. Si yo pregunto, ¿cada cuánto pensás en esto? En la mañana, en la noche, antes de levantarte, antes de acostarte, me vas a decir antes de levantarme, en la mañana, en la noche y a cada rato. O sea, la persona está en un modo negativo e irracional de pensamientos, siempre. A veces no se está dando cuenta de que está con estas ideas frecuentes, a veces sí. A veces dice, es que yo paso con mucho miedo, vea, es que a mí me da miedo salir al súper, es que a mí me da miedo estar en la casa sola, como me mencioné anteriormente, es que a mí me da miedo, y son un montón de miedos infundados porque en realidad a la persona no le pasa nada si sale al súper. Sí, y si le pasa, pues será de cuestión de suerte, cuestión de algún tipo de cosas. El doctor hablaba médicamente que uno puede tener un tratamiento ya una vez diagnosticado y que se ve que es estado de pánico y todo lo que ha hablado el doctor médicamente, de que va a tener un tratamiento por X cantidad de tiempo, quizás para toda la vida, cuando tiene algún problema cardíaco, cuando ya tiene un problema en arterias, cuando tiene algún problema de ese tipo, va a manejar un medicamento por todo el tiempo, o por un tiempo determinado que diga el doctor, bueno, vamos a probar 3 meses con cierto medicamento. Una vez abordado al paciente, una vez conocido qué es lo que tiene, verdaderamente usted diagnosticó que tiene estados de pánico, que necesita tratamiento. ¿Qué es un tratamiento con un psicólogo? O sea, ¿qué sigue en el momento que me diagnostica y yo empiezo a hacer las visitas que usted me ponga, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días? ¿Qué pasa en ese momento, en ese rato que voy a estar con el psicólogo? Empezamos a indagar
qué es lo que le produce a la persona este ataque de pánico, si es una violación, si es abuso, si es bullying, qué es lo que le está provocando a esta persona. ¿Qué es lo que la persona, esto es el pilar de todo esto, es qué es lo que la persona está pensando al respecto de esto? Y empezamos a reestructurar todos estos pensamientos negativos y estos miedos infundados, como le dije anteriormente, de qué es lo que me está produciendo esto. Implementamos técnicas de relajación, las que a la persona le funcionen. Definimos disparadores, como el doctor mencionaba, los puntos gatillo, hay disparadores, la persona cuando tiembla se descompensa y pasa en ese estado de pánico durante varios días con ataques de pánico recurrentes. Sí, que el guardia le mueva en el sillón porque está recorriendo. Exacto, o haga viento y escuche, ¿verdad? Entonces empezamos con esos disparadores. La persona tiene que empezar a conocer su cuerpo también. ¿Por qué? Porque estos ataques de pánico, primeramente ya tenemos que haber descartado la parte médica, ¿verdad? Y los medicamentos y demás, pero la persona lo sigue haciendo, o sea, sigue teniendo el ataque de pánico. Entonces tenemos que identificar estos disparadores. Por ejemplo, cuando yo empiezo a sentir el hormigueo en la mano izquierda, ya yo sé que me va a dar el ataque de pánico. Entonces, tengo una serie de técnicas antes de, cuando yo siento ya el cuello tenso, ya yo sé que me va a dar el ataque de pánico. Y la persona aprende a conocerse y aprende a decir, ok, aquí tengo que sentarme, respirar y relajarme. Y implementar las demás herramientas que se dan durante la terapia. Todo esto es conforme su caso y la persona. Entonces todas van a ser diferentes independientemente de la persona. Y la ayuda que tengamos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque todo esto lo puede dar la parte médica, todo lo puede dar la parte clínica, pero si no tenemos el convencimiento de que queremos salir adelante nosotros, pues no nos vamos a tomar los medicamentos ni vamos a hacer los ejercicios de respiración que nos ve la parte clínica. Y ya la actitud, lo que decía el doctor, pues el yeso, las muletas, y es nuestra actitud podernos levantar con la muleta y querer salir adelante y no salir de aquí en la silla de ruedas, sino salir con las muletas y salir siempre para adelante, venir a los tratamientos clínicos. Cuando regresemos en el último bloque vamos a hacer un resumen de lo que ha sido esto de estados de pánico, de cómo también es conveniente, visto desde la parte médica, que el paciente también sea abordado con los psicólogos y con cualquier otro profesional que pueda colaborar en el bienestar de la persona. Ya estamos terminando este programa el día de hoy. Los invitamos a que nos vean los jueves a la 1:30 de la tarde, sábados y domingos a las 4 de la tarde. Ya regresamos, estamos en Atreverse. Nos estaba comentando la doctora en el bloque pasado de qué manera abordar al paciente una vez que está diagnosticado, una vez que está segura de lo que realmente necesita, de las formas de cómo el psicólogo aborda en cada una de sus citas al paciente. Y quedamos en que también vamos a conocer por parte de la parte médica, por parte del doctor Manuel Rojas Soriamuno, el interés y la necesidad que tiene un paciente que padece estados de pánico como los que hemos estado hablando en todo el programa, de un psicólogo, doctor, después de haberlo diagnosticado, después de haberle dado su medicación. ¿Qué tan importante es la parte clínica para poder ajustar a esta persona para que tenga una vida normal? Yo soy un ferviente creyente del manejo integral, es decir, debe existir, ver al paciente como un todo. El ver al paciente como un todo implica el concurso, la interacción de las diversas especialidades.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no todo es la parte médica, la parte psicológica es fundamental. Específicamente estamos hablando de ataques de pánico. Ve que interesante, inclusive un paciente con ataques de pánico puede tener trastornos inclusive de tipo alimenticio. Podríamos tener también el concurso de un nutricionista, porque también poco ganamos medicándolo, poco ganamos con la parte de psicoterapia si el paciente está débil y desnutrido, pues ya le dio por no comer porque le da miedo comer o le agarró fobia a la comida, por ejemplo. Entonces, las diversas especialidades se unen para tratar de que el paciente esté bien. Desde el punto de vista médico, pues uno trata de hacer diagnóstico diferencial, ver factores gatillo, enfermedades que pueden aparentar ser un ataque de pánico o enfermedades que pueden ser factores desencadenantes para un ataque de pánico. Cuando hablamos, por ejemplo, del paciente que ha tenido un infarto, antes se usaba mucho el término psicosis cardíaca, que era el paciente que ya tuvo un infarto y cada vez que le duele algo en el pecho o en el brazo ya piensa que tiene un ataque de pánico. El término psicosis cardíaca prácticamente no se usa, pero sí es un factor que hay que tomarlo en cuenta. El paciente tiene un sustrato, el paciente efectivamente tuvo un infarto, tiene todo el derecho a preocuparse cada vez que sienta algo, pero esa preocupación debe tener un cierto nivel lógico. Cuando pasa a ese nivel lógico es cuando obviamente el psicólogo tiene que intervenir para que vea que no quiere decir que, mire, aunque le duele el pecho no se preocupe, no, si tiene que preocuparse, lógico, yo tuve un infarto y me duele el pecho, tengo que preocuparme, pero en una razón lógica. Quizás buscarle la respuesta, claro, una razón lógica, pero que no interfiera en la parte productiva, en la parte sexual, en la parte social de la persona. Cuando ya tenemos interferencia en alguna de esas partes, social, sexual, psicológica, pues ahí hay un problema serio que hay que trabajarlo en conjunto. Entonces el médico se dedica a hacer el diagnóstico diferencial, ver factores orgánicos que pueden precipitar ese tipo de cosas. Pero es interesante, a mí me salen ideas de vez en cuando. Existe un síndrome que se llama síndrome de preexcitación. El síndrome de preexcitación es un síndrome eléctrico en el corazón que favorece arritmias cardíacas. A veces vemos un electro rápidamente y no vimos que hay lo que se llama síndrome de preexcitación. ¿Y qué es el síndrome de preexcitación? Son pacientes que, producto de una alteración en la forma de conducción eléctrica del corazón, favorece que haga arritmias. Y hacen arritmias, de verdad. Y entonces de un momento a otro el corazón se les acelera y entonces nos ganamos mucho diciéndole, mire, respire tranquilo, cuando efectivamente tiene una arritmia que lo está haciendo sentirse mal. Entonces, el papel del médico es descartar organicidad, descartar que haya algo orgánico que esté justificando la sensación del paciente. Después de que lo hemos estudiado, que no tiene nada, que está estable, que esto y que lo otro, bueno, también el rol del médico viene a ser ayudar al psicólogo. ¿Cómo lo ayuda a uno? Bueno, estabilizando los neurotransmisores con medicamentos, dando ansiolíticos para bajar la parte ansiosa, dando algunos medicamentos como mencionaban los betabloqueadores para frenar la sudoración, para frenar la sensación de palpitaciones, para que el paciente se sienta bien mientras es estabilizado por la parte psicológica. Y obviamente, volvemos a insistir, este tipo de medicamentos hay que usarlos por un tiempo determinado. El médico es el que define cuánto tiempo lo va a usar. Si serán 6 meses, 2 años, o el paciente definitivamente tendrá que usarlo toda una vida. Pero eso es muy variable de un paciente a otro. Pero no pueden estar separadas las dos cosas, no puede estar solo la parte medicamentosa sin que haya psicoterapia. Y estos pacientes reciben psicoterapia, pero también necesitan sentirse bien, necesitan que los medicamentos lo ayuden a sentirse bien mientras se logra compensar. Aprovecho este momento también para decirles y dejarles claro, porque también estamos para aprender, y aquí avalado por la doctora, que el psicólogo no puede recetar medicamento, ¿verdad? No, en ningún caso puede recetar medicamento. Para eso son las consultas interdisciplinarias, para que el doctor nos asesore en un ámbito que nosotros no conocemos y no estamos en la habilidad, sí, facultados para realizarlo. No podemos medicar. Ok, para que ustedes también les quede claro, ustedes no pueden llegar donde un psicólogo, y que el psicólogo que además de las terapias que va a llevar, además de lo que va a hacer en la casa, va a tomarse X y se lo haga en un papelito ahí. Yo creo que nos ha quedado un poco más claro todavía que es un estado de pánico, la importancia que tiene un estado de pánico, de qué manera podemos acercarnos a la medicina interdisciplinaria, que es lo que se está manejando ahora en los niveles modernos de la medicina, y de muchos doctores que le han dicho sí a esto, ¿verdad? Porque hay muchos que todavía siguen metidos, encapsulados en su idea de yo soy el médico, yo soy el psiquiatra, nadie me puede nada más tocar mi paciente. Son todólogos. Exactamente. Rápidamente, doctor, el número de teléfono. 22
2248-0000 o cualquier pregunta al correo que habíamos dicho en otras ocasiones, que es preguntasdepacientes@gmail.com. 2248-0000, preguntasdepacientes@gmail.com. Un poquito de paciencia, el doctor le responde, pero no, tenemos que tener un poquito de paciencia porque es muchísima la gente que le pregunta. Doctora, su número de teléfono. 8553-1108 y 2248-0000. Porque están aquí en la misma clínica, entonces si vienen a abordarlo, lo van a abordar ya los médicos, el médico internista, la psicóloga, también tienen aquí en la clínica ahora dentistas y una serie de profesionales que están trabajando aquí de forma unida en esta clínica que se encuentra a 100 metros al norte de emergencias de la clínica bíblica o de la entrada principal de la clínica bíblica, 100 metros al oeste, en la pura esquina. Ahí dice Clínica de Medicina Interna del doctor Manuel Rojas Soriamono y ahora todos sus compañeros, ¿verdad?, que están aquí trabajando pues fuertemente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, que son los que tienen una paciencia y verdaderamente los que estamos, para ustedes que estamos trabajando en este programa, para ustedes que queremos enseñarles día a día para que tengan una salud preventiva, una salud responsable de usted y de su familia. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves a la 1:30 de la tarde. Este programa se repite el día sábado y domingo a las 4 de la tarde. Muchas gracias.